presentando la Unidad 7, Años de Reconstrucción Nacional, época de 1920 a 1940. Soy Adolfo de la Huerta. En 1906 apoyé económicamente al Partido Liberal y me les uní. En 1909 apoyé a Francisco I. Madero en su plan antirreeleccionista. En 1913 mandé un formato desde Estados Unidos para rechazar el cuartelazo de Victoria Huerta. En 1914 fui gobernador de Sonora y apoyé a las zonas rurales yaquis en Sonora. En 1919 lancé el plan Agua Prieta, que desconocía a Carranza como presidente de México. Y el 24 de mayo de ese mismo año me promulgué como sustitución para la presidencia de México. En el poder de mi gobierno provisional, dividí líneas agrarias de la política nacional agraria y lancé un programa nuevo en el cual restituía, dividía y daba tierras a nuevas personas de la militar. Aparte que secuencial de eso, hice y di licenciamientos militares en el cual se daba un prestigio a los mismos. Seguidamente de eso, apoyé y me involucré con dueños y empresarios de diferentes variedades y trabajos, por el cual fundé una institución, trabajo y previsión social que se apegaba a la República. El 28 de julio de 1920 firmé el acuerdo con Villa para su rendición a cambio de la hacienda Conutlilla y una escolta de 50 hombres, en el cual él aceptaba retirarse a cambio de todo eso. Durante ese mismo año, en 1920, mi presidencia duró poco más de medio año, en el cual mis objetivos principales eran unir y pacificar al país, en los cuales trataba de apaciguar las pequeñas guerrillas que se levantaban en los estados, y aproveché el liderazgo de Obregón en el gobierno para poder apaciguar a los campesinos y trabajadores que estaban en conflicto permanente durante el gobierno de Carranza. Para esto mismo, convoqué a las elecciones junto a Álvaro Obregón y Alfredo Robles, en los cuales Alfredo Robles fue derrotado en las elecciones por Obregón y Obregón quedó al mando de la República, en el cual en ese entonces había mucha confusión, ya no tanto de la guerra, sino políticamente, pues Obregón se le daban límites por el caciquismo y el mal gobierno anterior que se había dado. Para esto fue que se intentó reconstruir y cambiar las ideas que se daban y se tenían en el país, dentro de las cuales duró un tiempo considerado para poderse quitar las limitaciones y poder constituir los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. También en el año de 1924 hubo una crisis económica por el petróleo, ya que era uno de los mayores potencializadores de la economía en ese tiempo de la República, junto con la de aduanas. J. Paine tuvo y apoyó al plan el cual privatizaba las vías del ferrocarril junto con los transportes, para el cual la economía del país fuera otra vez a restituirse y a establecerse a base de más economía extranjera, el cual se debió Obregón a pausar
la deuda externa que tenía con otros países y asimismo hizo la privatización de los ferrocarriles, en el cual pudo establecerse otra vez la economía, si no tanto como estaba antes, pero por lo menos mantener una línea para que no se fuera a ver otros problemas económicos como los que se habían hecho. Mi nombre es Natalia Chacón Amarillas, esposa de Plutarco Elías Calles. Fui la primera dama de honor entre el periodo de 1924 a 1927. A continuación, vamos a hablar sobre la política agraria del gobierno de Obregón. Obregón era partidario de repartir tierras de forma limitada y a su conveniencia. Él no apoyaba a los ejidos y tenía el pensamiento de que los ejidos debían de ser manejados por un solo dueño sin la participación de los campesinos. Esto provocó el levantamiento de armas de estos mismos, pero a cambio Obregón creó las ligas de comunidades agrarias, que era apoyada por hombres armados que a cambio recibían concesiones. Asimismo, les voy a explicar sobre la ley de tierra libre con sus alcances y limitaciones. Con el gobierno de Obregón se alcanzaron varios acuerdos de reparto agrario y se logró la reestructuración del modelo de los latifundios. Él lo que hizo fue no afectar de manera extrema a los propietarios. Y con la creación de esta ley se quitaron ciertos terrenos, como dijimos, a los latifundios y se aportaron a otros grupos, como los campesinos. Hablemos sobre mi esposo Plutarco Elías Calles, quien nació en 1877 en Guaymas, Sonora. Fue presidente de México y fue un político y general que en sus años de juventud fue profesor de escuela. Se alistó como soldado en el ejército de Obregón y fue gobernador de Sonora. En cuanto a su política, economía y contexto social en su gobierno, encontramos lo siguiente. Su política se encontró dominada por tres crisis. En primer lugar, tenemos la crisis entre Estados Unidos y México por el petróleo. En segundo lugar tenemos la crisis de reelección y por último, en tercero, tenemos la crisis de relación Iglesia-Estado. Esto provocó el empeoramiento de la economía y para finales de 1926 todos los problemas se encontraban en interacción. El inicio de la Guerra Cristera, la reforma constitucional y una grave huelga ferroviaria, entre otros. A diferencia de Obregón, mi esposo desarrolló un mayor control en su gobierno. En sus primeros años emprendió la construcción de la red de caminos, de sistemas de riego, creando la Comisión Nacional de Caminos y la Comisión Nacional de Irrigación. Su gobierno tuvo énfasis en educación y se otorgó una gran importancia a escuelas rurales. Yo como acompañante era testigo de todos los avances que se llevaban a cabo en la República Mexicana en su gobierno. Asimismo, Plutarco adoptó una política extremadamente anticlerical. Como mencionamos, mi esposo adoptó una política extremadamente anticlerical. Y en febrero de 1925, los militantes del movimiento Acción Católica habían sido provocados por la CROM, que intentaba crear una iglesia cismática, apostólica y mexicana. En 1926 se aprobó la legislación que transformaba las infracciones religiosas en delitos criminales. De modo que los obispos respondieron con la suspensión de los servicios religiosos a partir del 31 de julio. Mi esposo no atendió las demandas de los católicos y en enero de 1927 la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa convocó un levantamiento general en respuesta a las acciones anticlericales del gobierno, particularmente la Ley Calles,
que al reformar el artículo 130 de la Constitución limitaba la participación de los religiosos en la vida pública e interrumpía varias de sus creencias. Una gran parte de los sectores rurales, sobre todo en el occidente del país, se levantó en armas contra el Estado al grito de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Y también eran apoyados por arrieros, artesanos y pequeños comerciantes, por lo que el movimiento cristero no se puede caracterizar como exclusivamente campesino, como mencionó los participantes. Soy María Claudia Tapia Monteverde, primera dama de los Estados Unidos mexicanos, esposa de Álvaro Obregón. Nací el 30 de octubre de 1888. Estados Unidos no reconocía al gobierno obregonista porque lo consideraba producto de un golpe de Estado. Para ello, exigía la no aplicación del artículo 27 constitucional, ya que las empresas temían la nacionalización o expropiación de sus empresas. Obregón, mi esposo, firmó con Estados Unidos los tratados de Bucareli, donde el gobierno reconocía la deuda externa. Se comprometía a no aplicarles el artículo 27 a aquellas empresas que habían llegado antes de 1917, a pagar lo justo en caso de expropiación y a reparar los daños reclamados por estadounidenses durante el movimiento revolucionario. Pasando lo anterior, el gobierno de Obregón no fue reconocido. Por lo tanto, trató de esconderse de todos los medios del mundo. Gestó leyes que ayudaban a la intervención extranjera y creó una amistad con distintos países como la URSS. Con la firma de estos tratados, Obregón otorgó a las distintas empresas norteamericanas muchísimos derechos en la intervención en México, como la exportación del petróleo. La Constitución de 1917 declaraba la nacionalización del territorio mexicano, por lo que las empresas extranjeras veían una expropiación. Obregón no respetó la Constitución por los acuerdos firmados. Tuvo consecuencias económicas caóticas, puesto que la inversión extranjera no sustentaba al país en crisis, ya que nos habíamos salvado durante el movimiento revolucionario por el gasto monetario. Otro punto muy importante fue el de la deuda externa, que fue creciendo rápidamente durante el término del periodo revolucionario. Las deudas del gobierno debían ser pagadas, por lo tanto, para evitar conflictos, se crearon condiciones que hacían que la nación quedara en desventaja. Mi nombre es Emilio Portes Gil, nací en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el año de 1890. Fui profesor en la Universidad de México y diputado federal en 3 legislaturas. De igual forma, fui secretario de Gobernación en el gabinete de Elías Calles en el año de 1928. Al ser asesinado Obregón, ocupé la presidencia como sustituto de diciembre de 1928 a febrero de 1930. Elías Calles consiguió dirigir con gran acierto mi presidencia y comprendió perfectamente la manera de poder controlar su poder. Tenía que lograr un régimen de servilismo por parte del presidente en turno y de esta forma no había necesidad de que él asumiera la presidencia, ya que podía tener el control de los hilos del juego desde afuera. Elías Calles tuvo más dificultades al manipularme, debido a que adopté un estilo propio. Me adecuaba a la comprensión de los problemas que se vivían en el país y no a la mera represión. Durante mi mandato fui responsable de 3 decisiones importantes. La primera fue la conclusión de los arreglos de junio de 1929, que restauraba la paz entre la Iglesia y el Estado. La concesión de 1929
la autonomía de la Universidad de México y la reanudación del reparto agrario que llevó a un nuevo enfrentamiento con el jefe máximo. El PNR, Partido Nacional Revolucionario, trajo consigo la institucionalización del sistema político post-revolucionario y fue uno de los últimos actos del presidente Elías Calles en el año de 1928. En el último informe de gobierno, el presidente Calles señaló que era necesario cerrar la etapa caudillista e iniciar la construcción de mecanismos institucionales que permitieran transmitir de manera pacífica el poder. Sin embargo, el propósito general del PNR no logró cumplirse, debido a que Elías Calles no logró reconciliarse con el grupo obregonista, por lo que al darse la idea de sucesión presidencial, hubo nuevos enfrentamientos. Entonces Elías Calles designó a Pascual Ortiz para dirigir la República, y fue ahí donde nuevamente se reafirmó que el poder ejecutivo no se elegía, sino que se nombraba. El conflicto estudiantil que se provocó en el mes de mayo de 1929 y que dio como resultado el acuerdo del Ejecutivo para otorgar a la Universidad Nacional su autonomía, nació como consecuencia de la decisión que tomó la rectoría de la institución, en el sentido de que los alumnos de las escuelas profesionales se sometieran a pruebas de reconocimiento. Deberían sustentar por escrito 3 veces seguidas, en lugar de un examen que se les aplicara de manera oral. El resultado fue que se unieran a la huelga todas las escuelas superiores de la Ciudad de México, así como algunas de enseñanza media. En vista de que los actos de violencia entre estudiantes y autoridades fueron cada vez más frecuentes, el rector de la universidad se dirigió a la Secretaría de Educación Pública, Ezequiel Padilla, a fin de solicitar garantías de imponer el orden. El proyecto de ley orgánica de la universidad, enviado al Congreso para su aprobación, estipulaba la forma de gobierno de la universidad, el subsidio que se le otorgaría y el número de instituciones que le formaría. La nueva ley orgánica de la Universidad Autónoma de México se aprobó el 1 de octubre de 1933. Cuando en agosto de 1928 Portes Gil se hizo cargo de la Secretaría de Gobernación, en la primera entrevista que tuvo como presidente, Calles le habló de que el problema más urgente para solucionar era el religioso. El 2 de mayo de 1929, el arzobispo Leopoldo Ruiz Flores hizo declaraciones a la prensa norteamericana sobre la necesidad de realizar las leyes mexicanas para terminar con el conflicto religioso y del deber que tenían los católicos de obedecer las autoridades civiles. El 22 de junio, en declaraciones de la prensa nacional y extranjera, Portes Gil anunció que el conflicto entre el clero y el gobierno terminaba para ambos. Buen día, mi nombre es Pascual Ortiz Rubio. Soy un antiguo revolucionario, político e ingeniero nacido en Morelia, Michoacán. Fui diputado en 1912. Jefe de ingenieros en 1917 y gobernador de Michoacán de 1917 a 1920. Para 1929 se acercaban las elecciones para lo que sería el nuevo presidente en sustitución de Emilio Portes Gil, en la cual yo competía con mi oponente Aarón Sáenz. Yo fui propuesto para el Partido Nacional Revolucionario PNR por Plutarco Elías Calles. Mi elección como candidato para el Partido Nacional Revolucionario causó furia para mi contrincante, del cual empezó a atacar mi gobierno, pero mi contrincante más fuerte fue José Vasconcelos. Las elecciones se llevaron a cabo el 17 de noviembre de 1929, en la que resulté electo, cosa que se esperaba, ya que contaba con toda la artillería centralista y además tenía relaciones industriales con empresas, lo cual era de suma importancia para el país en ese entonces.
A pesar de que mi gobierno fue presa de conflictos, desacuerdos y guerras, cabe destacar que durante se crearon instituciones y acuerdos gubernamentales de gran impacto en el ámbito político y socioeconómico. En materia laboral busqué equipar a los empleos, formulando una nueva ley por el presidente de la Secretaría de Comercio y Empleo. En materia laboral busqué defender los derechos de los trabajadores, en la cual desembocó una ley promulgada el 28 de agosto de 1931, promulgada por el secretario de la Industria, Comercio y Trabajo, Aarón Sáenz, quien ocupaba recientemente la secretaría. Mi estancia en la presidencia fue de 2 años y medio. De cierto que el PNR y el mandatario Plutarco Elías Calles se vieron muy influidos en mi retiro. Yo presenté una buena pelea defendiendo mis ideales y siempre viendo por el bienestar de México. Sin embargo, este presidente me fue quitando legitimidad y legalidad, lo cual causó mi destitución. Abelardo ocupó mi lugar como presidente de México el 2 de agosto. Esto causó que él pusiera una reserva monetaria, además de acuñar algunas monedas y también poder generar el cambio de fondo monetario, como podrían ser las monedas o el papel moneda, mejor conocido como billetes. En materia agrícola, Abelardo Rodríguez reformó la Constitución, creó el Departamento Agrícola, promulgó la Ley de Crédito Agrícola y expidió el primer Código Agrícola el 22 de marzo de 1934. Reinició el repartado agrario y permitió que se reorganizara la Confederación Campesina Mexicana, pero promovió que en los ejidos fueran los individuos los dueños de la tierra y no los de la comunidad, los cuales eran los ejidatarios. Asimismo, ratificó la no reelección absoluta del presidente de la República, amplió de 3 a 6 años la estancia de los diputados y senadores respectivamente, y para el presidente propuso un periodo de 4 a 6 años. Abelardo Rodríguez terminó su presidencia el 30 de noviembre de 1934. Gracias. Mi nombre es Amalia Alejandra Solórzano Bravo. Nací el 10 de julio de 1911 en México. Cuando mi esposo Lázaro Cárdenas del Río llegó a la presidencia, tuvo muchos apoyos, por ejemplo, de caudillos militares, de sectores públicos y hasta del partido político comunista mexicano. Pero, ¿qué hizo para recibir estos apoyos? Pues tuvo que decretar un plan conocido como el Plan Sexenal. En este plan decretaba varias cosas, por ejemplo, el programa agrícola, en donde tenía que repartir las tierras a las personas para aumentar la agricultura. El programa industrial, en el cual tenía que ayudar a desarrollar a las empresas para tener una mayor economía. El plan sindical, en donde tenía que estar regido por el gobierno y así poder tener más control de ellos. Y el plan en donde decretó 4 programas. El programa agrícola, donde tenía que repartir las tierras para así aumentar la agricultura. El programa industrial, donde tenía que ayudar a las empresas a subir su desarrollo. El programa sindical, en donde tenía que el gobierno hacerse cargo de ellos. Y el programa educativo, donde tenía que establecer más apoyo hacia la educación para aumentarla en el país. Para la consolidación del gobierno de mi cónyuge, Lázaro Cárdenas, le sirvió mucho el plan que había hecho llamado Plan Sexenal, pero en especialmente el programa industrial y el programa agrícola, ya que con estos llevó a un crecimiento en el país. Pero, ¿qué más hizo en su gobierno?
pues este implementó ejidos dentro de algunas regiones que ayudaron a que las familias trabajaran mejor y tuvieran un mejor sustento. Además de que algunos obreros se levantaron contra él, pero esto no fue lo peor. Dentro de la educación implementó la educación socialista, ya que esta estaba en el artículo 3 de la Constitución. Además de que, y dentro de la industria se quería nacionalizar el ferrocarril y el petróleo, además de que Cárdenas quería implementar vías férreas y carreteras dentro de la nacionalización. Además, también se creó la Comisión Federal de Electricidad y el Banco Nacional de Comercio Internacional. Con la llegada de Cárdenas al gobierno, se crearon varios partidos que se oponían a él. Por ejemplo, antes de su comienzo, había un partido dirigido por Calles, que era el Partido del Revolucionario Nacional. Con la llegada de Cárdenas a la presidencia, se llegó con el Partido de la Revolución Mexicana y después se crearon partidos como el Partido Comunista Mexicano y el Partido de Acción Nacional, que estos no se oponían tanto a su gobierno, pero todos estos buscaban algo que llamara la atención a la sociedad para votar por ellos. Después de esto, en 1834, 17 compañías estadounidenses y británicas despidieron a muchos empleados de sus fábricas en las que trabajaban con el petróleo. Entonces, esto llevó a estos desempleados a ir al sindicato y pedir que se hiciera algo por esta acción. Entonces, el presidente Cárdenas quiso que estos empleados que habían sido despedidos tuvieran un pago por sus trabajos. Entonces, se llevó a cabo el 18 de marzo de 1838 la expropiación petrolera, en donde se decía que estos países iban a dejar el país, en donde México pagaría las indemnizaciones que tenía con ellos, y pues a partir de esto se abrió el Palacio de Bellas Artes, donde se hacían una fila muy larga, donde todas las personas querían apoyar para que se pagara esto. Entonces México tuvo que ir cumpliendo poco a poco con estos pagos. Después de esto se abrieron las puertas de Bellas Artes, donde se hacía una larga fila, donde las personas iban a cooperar lo poco que tenían o lo mucho que tenían, iban de todo tipo de clases sociales para apoyar a pagar la deuda. Después de la expropiación petrolera, México cayó en una crisis, ya que dejó de funcionar las industrias de petróleo, y como México no estaba listo ni tenía los recursos suficientes para seguir con ella, cayó en una gran crisis. Después de esto hay algo muy importante, que es el estallo de la crisis económica mundial. Esto se dio en 1929. Esto había causado miseria total en el mundo, pero Estados Unidos empezó a proponer cosas y hacer industrias para que creciera cada vez más su economía y así pudieran recuperarse. En Alemania se dieron varios partidos políticos, pero el más conocido es el de Adolfo Hitler, que fue el Partido Nacionalista Obrero Alemán. Después, en España estalló una sublevación con ideas fascistas que iban en contra del gobierno. Y en la Unión Soviética se logró un gran desarrollo en su industria. Pero, ¿qué fue lo que pasó en México? México recibió algunos refugiados, tanto de España como de la Unión Soviética. El más notable fue León Trotsky, quien fue asesinado en 1940 por un enviado de Stalin. Mi nombre es Frida Kahlo. Mi esposo es Diego Rivera, el famoso muralista, que junto a José Vasconcelos implementaron nuevas medidas para el gobierno de Cárdenas. En el gobierno de nuestro compañero Cárdenas se implementaron nuevas reformas como educativas. Cárdenas creía que era importante mejorar la educación de nuestros alumnos, de nuestros niños. ¿Por qué? Porque ellos eran el futuro del mañana y debían de encontrar la forma, el modo
de hacer a México mejor, de modernizarlo, de tener un rendimiento muchísimo mejor del que teníamos. Entonces, hubieron varios procesos para lograr eso. Obviamente no se logró al 100%. ¿Por qué? Porque se creía todavía, se tenían los pensamientos, la ideología de una entidad más democrática por medio de los revolucionistas. Entonces eso se tuvo que ir perdiendo conforme el paso de los años. También fue un proceso de impedimento. Al igual, Cárdenas creía que la educación debería tener ciertos principios, como cuáles: que la educación debería ser obligatoria, que debería ser por parte gratuita, que debería ser el modo de educar a nuestros niños, de enseñar, de impartir, de preparar de forma técnica, de forma profesional a nuestros estudiantes, de tal manera que ellos pudieran aprovechar sus conocimientos, sus estudios para crear nuevas cosas. Al igual, se creó el Instituto Politécnico Nacional. Este Instituto Politécnico Nacional fue parte muy importante del gobierno de Cárdenas. ¿Por qué? Porque fue una forma en la que se vio reflejada la música, el arte expresada en esa universidad. Entonces, con esto se crearon nuevas formas de educación, se creó un modelo nuevo educativo, y con eso a la vez implementaron, principalmente todo fue gracias al artículo 3 de la Constitución del 57. Con esto se implementaron, al igual que la educación tenía que ser obligatoria y tenía ciertos requisitos para cumplirse. Esto avalaba un artículo que garantizaba a la educación de los niños, impartiendo la que era necesaria para el mejoramiento del país. Entonces, tiempo después, la UNAM también recibió grandes cambios estructurales, obviamente, y también en el modo de plan de estudios. ¿Por qué? Porque se crearon nuevas ingenierías para el control del petróleo, para el control de los recursos. Entonces, al crearse nuevas ingenierías, también hubieron cambios arquitectónicos. Se creó el Instituto de Economía Nacional, la Biblioteca de Economía Nacional. También se creó la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, se creó la Facultad de Ciencias Letras, y al igual hubieron instituciones que se crearon que hablaban o que se trataban de las matemáticas y de la física. Entonces esto produjo grandes cambios para el mejoramiento y que la gente se empezara a preocupar por el manejo de esos recursos y aprovecharlos de mejor manera. Hay que recalcar que, al igual, el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, el propósito de ellos era crear mejores estudiantes para que se enfrentaran a todas las nuevas reformas, a todos los nuevos acontecimientos que estaban ocurriendo en la sociedad después de la revolución, ¿no? O sea, en las cosas internas y externas del país, que tuvieran las estructuras necesarias para cambiar el rumbo del país. Entonces, hay que recalcar de igual manera que la ideología en esa época quería como el repartimiento total de las tierras, una democracia, y pedía igual muchas otras cosas, pero que todavía no estaban hechas al 100%. Entonces, eso fue un pequeño impedimento para expresar el arte, la cultura. Pero, tiempo después, nace el movimiento del muralismo, entre otros más movimientos que destacan en esa época. ¿Qué pasó con estos movimientos? Querían resaltar la forma de expresar, la forma de transmitir los pensamientos. Ahí fue donde mi esposo Diego Rivera tuvo una parte muy importante. ¿Por qué? Porque estos muralistas se incluyeron también en varios proyectos, en varias escuelas, para transmitir la cultura que se tenía. Entonces, principales exponentes de estos movimientos fueron Asunzolo y Luis Ortiz. Estos contribuyeron, fueron parte muy necesaria para este procedimiento. Este proceso fue como uno de los finalistas, uno de los procesos finales de la posrevolución
Obviamente hubieron más cambios, más movimientos que de igual manera fueron para reflejar los sentimientos, lo que se quería dar a conocer. Concluyendo con el tema, las participaciones fueron Aguilar Estrada Ámbar Navidad, como Natalia Chacón, esposa de Elías Calles; Camacho Molina Marta Jimena, como María Claudia Tapia Monteverde, la esposa de Álvaro Obregón; Gordillo Arriola Brian, como Adolfo de la Huerta; Navarro Figueroa Marta Katia, como Frida Kahlo; Peña Solórzano Frederick Cristian, como Pascual Ortiz; Sarmiento Vázquez Jessica Montserrat, como Amalia Alejandra Solórzano Bravo, esposa de Cárdenas; y Soto de la Cruz Andrew Josephat, como Emilio Portes Gil. Gracias.